Wait, please. If you must go, wear this. For your mother's sake. It will protect you. I bid you welcome. I am Dracula. Listen to them. Children of the night. What music they make. Obey. The blood is the light, Mr. Red. I never drink. Why? Hola amigos, seguramente todos habréis reconocido las secuencias que acabamos de ver. Se trata de algunas secuencias extraordinarias de la adaptación que se hizo en Estados Unidos en los años 30 de la celebérrima obra Drácula de Bram Stoker. Se trata de la película dirigida por Todd Browning y protagonizada por Bela Lugosi. Pero seguramente muchos de vosotros no reconoceréis las escenas que vamos a ver a continuación. Espere, ya que quiere irse, póngase esto. Póngaselo por lo que más quiera. Le servirá de protección. Gracias.
Soy Drácula. La sangre es la vida, señor Renfio. Yo nunca bebo vino. Y es que estas escenas corresponden a una versión muy especial de la misma película y de la misma obra. Una versión cuyo guión tiene raíces asturianas. Pero antes de entrar a hablar de eso, no debemos pasar por alto que no fueron pocos los asturianos que llegaron a despuntar en el mundo de Hollywood de principios de siglo y especialmente en los años 30. Tenemos, por ejemplo, dos simples nombres que nos pueden ayudar a entender esto. Uno es el ovetense Luis Montes, que trabajó en películas con Gregory Peck y Greta Garbo y que llegó a ser un destacado miembro del equipo de decorados de Columbia. Igualmente tenemos a José Manuel Bada, natural de Caravia, que tras realizar un sinfín de crónicas cinematográficas se introdujo en el mundo del cine en los Estados Unidos, donde trató de defender y representar la obra de Armando Palacio Valdés y dio un fuerte empujón a la primera película hispana en los Estados Unidos, El pobrecito Balbuena. Pero de quien hoy vamos a hablar, de nuestro vampiro surgido de Llanes, va a ser de Baltasar Fernández Cue, más conocido como Baltasar Pola, por descender del ilustre José Fernández Lorenzo, natural de un pueblecito de Pola de Lena llamado Sotiello. Nuestro protagonista, Baltasar Fernández Cue, nació el 26 de septiembre de 1878 en Llanes, en el seno de una familia acomodada. Su padre era Benigno Pola, un importante procurador de tribunales, y su madre, Ana Cue Fernández, hermana del gran Manuel Cue, uno de los mayores filántropos de la villa llanisca. Estudió sus primeras letras en la villa, sacó parte del bachillerato en Oviedo y luego se trasladó para finalizar el bachillerato en Bayona. Siendo bachiller, se traslada a Londres, donde estudia la ingeniería de canales, caminos y puertos. Sin embargo, él siempre reconoció que a pesar de que sacó su titulación sin mayor dificultad, su verdadera vocación eran las letras. Ya en el bachillerato había dado una clara muestra de esto cuando compuso una pequeña elegía al hecho de que cuando terminase sus estudios le iban a regalar un valiosísimo reloj. Su error no fue tanto componer la elegía como componerla durante las clases de geometría. Eso le valió una sonora riña por parte del profesor y también de sus padres. Eso consigue apartarlo un tiempo de su vocación literaria y no volveremos a verlo en ese mismo papel hasta casi terminada su carrera como ingeniero, cuando el profesor de química les ordena componer un pequeño texto, una pequeña obra sobre la química del agua. Baltasar lo hace, por supuesto en inglés, recordemos que estaba estudiando en Londres, y tenía que competir con ingleses nativos, y sin embargo obtuvo la mejor puntuación. El profesor señaló que a pesar de algunos pequeños defectos técnicos sobre el conocimiento de la materia, estos quedaban totalmente encubiertos por su gran capacidad a la hora de hablar, su gran capacidad oratoria y literaria. Una vez terminada la carrera, se traslada a México, donde, gracias a sus contactos, consigue un puesto de funcionario como inspector de canales. Pronto abandona este trabajo y funda, junto con otros dos socios, entre ellos Eduardo Jay, una pequeña empresa de consultoría ingenieril. No obstante, a la vez que trabajaba tanto como funcionario como ingeniero privado, no abandonó nunca sus intenciones literarias y colaboró en un sinfín de medios, tanto españoles como mexicanos, llegando a ser coordinador y director de algunos medios. Incluso fundó un pequeño periódico en Llanes, del que solamente se conserva un ejemplar y cuyo título era La Tijera. Sus mayores problemas en esta época vienen del hecho de que se hizo cargo de un periódico titulado El Ribero de México, donde decía que su intención principal era defender los intereses de Llanes y los llaniscos allende de los mares. Esto le valió que la prensa local, la prensa asturiana, tildara sus intenciones de malévolas y sus textos como miasmas de la peor condición. Baltasar ya había demostrado que tenía una enorme capacidad para la polémica. Una vez que había abandonado, como hemos visto, la función pública y se dedica por entero casi al periodismo y a las tareas de ingeniería, se ve
en un aprieto judicial y es expulsado de territorio mexicano acusado de llamar al alzamiento, a la sublevación y de ser un carrancista consagrado. Él siempre negó estos cargos, pero le fue muy difícil demostrar su inocencia ya que su socio Eduardo Jay era un carrancista conocido por todos. Tuvo suerte de ser expulsado a territorio americano, ya que la pena inicial que se le pedía era pena de muerte. Vamos a ver que no es la primera vez que lograba huir de la muerte. En 1924, 4 años después de ser expulsado de territorio mexicano, nos lo encontramos nada más y nada menos que en Los Ángeles, siguiendo con su labor de profesor de español, pero escribiendo un sinfín de crónicas sobre cine. Serían estas crónicas sobre cine las que le abrirían las puertas de los grandes estudios. Pero antes, durante su exilio, publica en El Paso y estrena en El Paso una pequeña obra de teatro titulada El amigo de los pobres, basada en la figura de Heraclio Bernal, conocido como el Rayo de Sinaloa, un famoso bandido mexicano. En su texto Cómo llegué a cronista de Hollywood, él mismo confiesa que fueron esas crónicas cinematográficas que escribía las que le abrieron las puertas de un mundo que él reconoció que nunca le había interesado lo más mínimo. Él mismo decía que lo que menos le interesaba en el mundo eran las estrellas, el cine y Hollywood. Es muy curioso un pequeño texto que también tiene, donde cuenta cómo mientras viajaba hacia Los Ángeles, se sentó en el tren al lado de un americano y cuando éste le preguntó hacia dónde iba, él respondió que hacia The Angels. El americano no tardó en sorprenderse por aquella forma de pronunciar la palabra Los Ángeles y podemos decirle, riñó, porque debía de decirse Los Ángeles, aun con toda la dificultad que tienen los ingleses para pronunciar nuestro fonema G. Él mismo recuerda que en aquella época muchos periódicos que en su título llevaban Los Ángeles escribían debajo cómo debía de pronunciarse. Baltasar Cue siempre señaló que especialmente California era un lugar donde la herencia hispana, la herencia española estaba muy presente y era muy querida. Él mismo calificaba a esa suntuosa California como la Cenicienta de España que había logrado casarse con un príncipe pero que siempre anhelaba su pasado. Una vez en Los Ángeles, una vez establecido, y en un momento en el que los estudios cinematográficos vivían lo que se dio en llamar la batalla Z, una batalla en la que los españoles o los hispanoamericanos o los hispanohablantes se peleaban entre ellos por decidir en qué idioma o en qué vertiente del castellano debían de adaptarse los guiones, Baltasar Cue no tarda mucho en encontrar trabajo en el departamento de español de estudios como Fox, Warner y sobre todo Universal, donde llegará a ser director de ese departamento. Previamente había ocupado un cargo similar en el legendario RKO. Allí, dentro de Universal, escribiría guiones como El hombre malo, Los que danzan, En nombre de la amistad, La voluntad del muerto, Oriente y Occidente, Hola Rusia, Don Juan diplomático, Resurrección y El tenorio del harén. Todos ellos entre los años 30 y 31, lo que nos da una imagen de la gran capacidad de trabajo de nuestro personaje. Pero sin duda su mejor guión, su guión más célebre, sería la versión castellana de Drácula. Una versión castellana que fue encargada a un director llamado George Melford, que no hablaba absolutamente nada de castellano y que sin embargo tuvo que dirigir a los actores Carlos Villarías como protagonista, Lupita Tovar, Pablo Álvarez Rubio, José Soriano Biosca o Manuel Arbó. Lo más curioso de esta adaptación es que aparte de ser un supuesto clon de la versión americana, se rodaba de noche con los mismos decorados y los mismos trajes, es decir, el mismo vestuario que Todd Browning y Bela Lugosi utilizaban durante el día. De los rodajes americanos y españoles hay que decir que a Baltasar Fernández Cue le llamó muchísimo la atención la diferencia entre la disciplina y los horarios férreos que se marcaban los americanos y la forma de trabajar de los hispanos, que se caracterizaban por llegar tarde, murmurar y criticar continuamente, además de protestar. Esta versión española de la película, o hispana mejor dicho, se creyó perdida hasta finales de los 80, en que una copia fue hallada en la Filmoteca de La Habana. A esa copia tuvo un acceso privilegiado el crítico y experto en la obra de Bram Stoker, David Skoll,
quien señaló que esta obra española, esta obra guionizada por Baltasar Coué, superaba con mucho a la versión americana, incluida la interpretación de Bela Lugosi. Para Scholl, la versión española lograba captar mucho mejor el sentido de terror del vampiro y las oportunidades que esa figura ofrecía. Simplemente, Scholl dice que a la obra de Todd Browning, es decir, a la versión americana, le sobran casi 60 minutos. Mientras que en la versión española el montaje está mucho mejor hecho, los efectos especiales se usan en los momentos adecuados y dos meras anécdotas. Las vampiresas de la versión americana son totalmente hieráticas, parece que no tienen vida, que son estatuas, mientras que las de la versión hispana llaman la atención por su exotismo. Al mismo tiempo, Todd Browning no supo aprovechar todas las escenas, todos aquellos elementos que Bram Stoker utilizó para crear el desasosiego de la figura de Drácula, que es una figura en el libro casi difusa, pero que siempre está presente, aunque casi nadie la ve. Un ejemplo que pone David Scholl es como en la versión americana, cuando en la carroza recoge a Renfield, se ve perfectamente que el cochero es Bela Lugosi, mientras que en la versión española el cochero aparece embozado, solamente se le ven los ojos y deja abierta la interpretación de que realmente Drácula vivía solo en el castillo y él mismo era el cochero. ¿El coche del conde Drácula? En esta época no todo fue bueno y, por desgracia para Baltasar Fernández Coué, se le acabó el permiso de residencia y fue denunciado. Él se encarga de señalar que no fue denunciado por ningún americano, sino por un español. Y recalca, el peor enemigo en América de los españoles son los españoles. No tardó mucho en solucionarse el problema del papeleo, con la presión de los estudios y la ayuda de la diplomacia española. Baltasar Coué siguió viviendo en Hollywood y relacionándose con las actrices más destacadas del momento, como la gran Heidi Lamar, Gloria Swanson, de quien fue amante, Greta Garbo o Mina Lloyd. Incluso una de ellas, no sabemos quién, le ofreció trasladarse de nuevo a su Llanes natal y ahí construir una suntuosa mansión para vivir juntos. Baltasar le respondió que no, que él no tenía más aspiración que vivir de su trabajo. Para su desgracia, abandonó Hollywood obnubilado por las promesas de la Segunda República, de la que él concebía era el culmen de la evolución española y que no podría haber vuelta atrás, aunque criticaba los excesos de propaganda democrática tanto en su nacimiento como en sus formas de proceder. Su afiliación a la izquierda, supuestamente a la UGT según la Fundación Pablo Iglesias, su trabajo como editorialista en El Socialista y su función como traductor en el SIM, Servicio de Inteligencia Militar de Indalecio Prieto, valieron su arresto en 1939 por parte de los sublevados, si bien él siempre defendió que todos sus trabajos, incluidos los que había realizado para el Servicio de Información, eran perfectamente acordes no solo a la legalidad de la República, sino a la legalidad de la monarquía constitucional que había existido anteriormente. Durante su estancia en prisión y tras ser condenado por segunda vez a muerte y librarse de nuevo de ella, ya que se le conmutó la pena por prisión de 30 años, escribió un texto poético titulado En el umbral de la muerte, dolorosas y otras poesías carcelarias por Fernández Coué, sentenciado a muerte en la España totalitaria. Años después, este subtítulo se cambiaría por
condenado a muerte por servir a la República Española. De todos los textos que componen este breve poemario, personalmente destaco uno que se titula Chivatos, donde él acusa y habla de aquellos personajes que ora se chivaban a los rojos, ora se chivaban a los nacionales, según el sol que más calentase, lo que va en consonancia con cómo él mismo describió su proceso judicial. Baltasar Pola, señaló que tanto el juez como los funcionarios, como el secretario judicial e incluso el mecanógrafo, habían sido totalmente correctos y muy educados con él, pero que sin embargo el público eran auténticos bulldogs que gritaban e insinuaban sin cesar. Tal vez en aquel momento por su cabeza figurase, o mejor dicho, pasase esta escena de la película que él mismo había guionizado. Escúchelos, son los hijos de la noche. Qué hermosa música componen. De alguna manera logró escapar de España vía Lisboa y llega primero a Filadelfia en 1945 y posteriormente a Nueva York y de nuevo a Los Ángeles. Una vez allí sigue con su trabajo periodístico haciendo crónicas del mundo cinematográfico hasta 1964, en el que fallece en Venice, California, en un relativo anonimato. Nos deja, aparte de su gran guión de Drácula, la mejor traducción o una de las mejores traducciones del If de Kipling y dos novelas. Una titulada Panal de Mentiras, donde cuenta su historia en la meca del cine, y otra titulada La Reina de Río Frío, donde habla de su experiencia en México. No quiero terminar sin pediros por favor que veáis la versión española, la versión hispana de Drácula, citando una pequeña frase que viene en el prólogo de su poemario y que describe perfectamente la que es su vida, o mejor dicho, la que fue su vida. No lograron impedir que yo viviese la poesía que ellos no querían que escribiese.